está con nosotros el viceministro de Autonomías, Hugo Siles. Bienvenido, un placer tenerlo, viceministro. Buenas noches, Priscila. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar en Todo Pulmón. Viceministro, por favor, hoy el presidente hablaba sobre esta elección y decía que era legítima, los resultados son legítimos, decía él. Por supuesto que sí, la participación ciudadana que ronda en el 78% confirma una extraordinaria participación del pueblo boliviano que tiene un comportamiento y cultura democrática versus esas manifestaciones de escenarios de violencia que decía la oposición. Hemos visto una jornada electoral pacífica, de familia, en una cultura democrática que ya es característica en Bolivia. Lo otro es que frente a los resultados pronosticados que la oposición decía que iban a haber 70-80% de votos nulos, vemos que la proporción de votos nulos es mucho menor. A la fecha o a esta hora, todavía en la vista de actas, estamos hablando de un 52% de votos nulos. Lo que usted mostraba es ya el conteo oficial de las actas, pero hay una vista de las actas. Hay dos tipos de medición. Todavía en es lo oficial del Tribunal Supremo Electoral. Es lo oficial, pero es el conteo que se está dando, que debe estar en el 46%. Pero en las vistas de las actas está por arriba del 90%. Pero en base a las cifras de ayer en la noche, que se tenía el 80%, no va a haber mucho cambio. No, la tendencia yo creo que va a ser probablemente a acentuar un poco más la participación del voto válido versus el voto nulo, y podríamos estar hablando de un 51% del voto nulo a un 49% que se suma entre el voto válido y el voto blanco. O sea, usted está sumando el válido y el blanco, no el blanco al nulo. No, yo sumo el blanco y el válido, porque el blanco sí es un voto que, a diferencia del nulo, que no tiene efecto jurídico, que no tiene ningún tipo de validez, el blanco sí es un voto que se contabiliza. Pero no para la elección. No se contabiliza para el postulante, no, pero sí es estadístico. Claro, es estadístico, pero el voto nulo no tiene ningún tipo de efecto. Pero sí está en estadística también. Claro, puede estar en estadística. Usted me corrige si me equivoco, viceministro, pero hasta donde yo tengo entendido, según la normativa, hay tres formas para votar. Correcto. Válido, nulo y blanco. Es la decisión de la persona que vaya a emitir su voto. Correcto. En ese sentido, lo que se contabiliza son los votos válidos. Los nulos y los blancos son números estadísticos. Correcto. No pero la diferencia de un voto nulo a un voto blanco es de grado, porque el voto nulo de alguna forma tiene por lo menos en una proporción, una deliberada acción de no hacer valer ese voto, porque hay una acción deliberada. En cambio, en el voto blanco puede existir un desconocimiento, puede existir una serie de otros factores. Por eso le digo, lo que no podríamos hacer, sería más fácil sumar, o por lo menos en la contabilización que uno hace, obviamente de suma de estadísticas, es del voto válido y el voto blanco. El voto blanco con el voto nulo no tienen la misma relación. Y recordemos una cosa, Priscila, durante toda esta campaña que hizo la oposición sí hizo campaña. La oposición hizo campaña a votar nulo y decían mi voto nulo. Salieron los jefes de partidos y otros actores políticos, veíamos al diputado Santamaría y otros que hacían referencia al voto nulo. Que tampoco estaba prohibido. Por supuesto que no, pero ellos hicieron campaña por el voto nulo. Entonces, el voto nulo tiene un porcentaje que está parcialmente en el 52%, el voto blanco está en un 15, 17%, 16%, y el voto válido está en 32%. Esa es la radiografía y la fotografía hoy. Entonces, pero ¿qué es importante?
primero considerar de que estas elecciones judiciales no eran elecciones de políticos, no estaban candidatos del MAS y PCP, no había una elección que elegía autoridades, en todo caso políticas, sino elegía autoridades judiciales. Por lo tanto, las lecturas que se puedan hacer sobre el resultado de ninguna manera pueden trasladarse a decir el gobierno ha perdido, como veíamos en las declaraciones de el diputado, que de forma irresponsable puede decir este voto es rechazo al gobierno. El gobierno no era parte de la elección. Entonces hay que ver con perspectiva, con precisión estos resultados. Lo más importante es que los votos válidos establecen una clara manifestación del ciudadano, se respeta ese voto que permite elegir autoridades judiciales. ¿Por qué el día de hoy hacíamos algunas comparaciones que, más allá que pueden ser odiosas las comparaciones, pero sí son válidas para reflejar una realidad? Cuando los políticos de Unidad Nacional, de Unidad Demócrata, Jorge Quiroga Ramírez, Carlos Mesa, nos han salido a decir públicamente que el ciudadano debía votar nulo porque estas elecciones no sirven, elegir a autoridades de esta forma no sirven, entonces nosotros hemos hecho una revisión en la hemeroteca y hemos salido con algunos datos que son muy contrastantes. Por ejemplo, la elección de Jaime Paz Zamora se hizo con 309.000 votos, mucho menor que el candidato acá de La Paz, Gregorio Haro, que sacó 361.000 votos. O por ejemplo, si contabilizamos la votación que han tenido al Tribunal Agroambiental, elegidos ya estos tribunos, suman 661.000 votos, es decir, mayor a la elección de General Banzer con 400.000 votos. Viceministro, entonces, pero no entiendo la comparación, si esta elección no era política. Claro, pero ¿por qué se tiene que hacer la comparación con elecciones políticas? Pero ¿por qué hacemos la comparación? La única comparación que debería servir es la de la elección judicial del 2011, porque es la única que hemos tenido como antecedente, porque usted mismo acaba de decirnos que esta no ha sido una elección política y que no debería compararse de esa forma. Y ustedes están utilizando esa comparación. Sí, pero no, yo le digo, Priscila, lo siguiente. No solamente vamos a comparar la elección del 2011, que porcentualmente puede tener menor cantidad, o pudo haber existido menor cantidad de votos nulos. Tenemos que comparar todas las elecciones judiciales que se han dado en el marco del viejo Congreso Nacional. Esas eran elecciones judiciales, se hacían obviamente en una distribución clientelar partidaria y se hacían en el Congreso a puertas cerradas. Esas son elecciones judiciales. ¿Por qué hemos hecho la comparación con una votación a elecciones generales de presidentes? Porque son estos expresidentes que han dicho en sus cuentas Twitter, han dicho en sus primeras manifestaciones públicas después del día de la elección, que los candidatos ahora elegidos, magistrados, no tenían legitimidad porque no alcanzaron el 50% más uno. Entonces, por eso que la comparación que hemos hecho en términos de traer las votaciones que han sacado en su momento para ejercer la primera magistratura, la conducción del país, obviamente son mucho menores que lo que han sacado estos postulantes a magistrados, a tribunos. Esa es la comparación. Evidentemente no estamos haciendo una relación política y estamos comparando. Lo que estamos comparando es que ellos gobernaron el país con menos votos, con menos porcentajes de votos que los alcanzados por los magistrados, pero aún así autoridades judiciales decían que tenían legitimidad y estaban en un sistema democrático. Perfecto. Entonces nosotros también hacemos una comparación y les decimos, si estos candidatos, estos postulantes sacaron más del 30%, más de la votación de ustedes, y en porcentaje
y en números de votos, entonces, ¿son legítimos o no son legítimos? Entonces, ha sido una herramienta estadística que nos ha servido para tener claridad meridiana sobre el falso discurso, sobre esas contradicciones a las que se llega cuando uno no tiene claridad en lo que dice. Por ejemplo, el señor Jorge Quiroga Ramírez se va de observador electoral de la OEA a Honduras a establecer un monitoreo, una observación de unas elecciones que tienen el mismo procedimiento de un recurso de inconstitucionalidad o de convencionalidad que también ese país hizo para habilitar al candidato oficialista, en este caso el candidato que estaba corriendo en una justa electoral. Entonces, él va desde Honduras, está en una misión de observación electoral, pero desde allá nos dice el fallo del Tribunal Constitucional afecta a la democracia, es un golpe de Estado. Son esas cosas las que tenemos también la obligación de informar a la población, porque si no, entonces sería lamentable que el discurso o solo la posición de un lado sea escuchada por los medios, sea hablada por las redes. Ahora, está bien, viceministro, entendemos esta posición y esta explicación, pero ¿cómo entendemos a este 52% al que usted hace referencia del voto nulo? Usted acaba de decirme el voto blanco es la falta de información, el desconocimiento y demás. ¿Cómo entendemos ese voto nulo? Que un 52% ya es mayoría. Más allá de que el voto válido tenga más de 40%, 52% es mayoría. ¿Qué dijo ese 52%? ¿Cómo entendemos? A ver, una interpretación, porque obviamente que esto podría ser también científico y seguramente que habrá tiempo para hacer la medición específica sobre ese comportamiento. Pero ¿qué creo yo sobre este comportamiento ciudadano? De ese 52%, yo creo que al menos un 60%, 50 a 60%, sí ha manifestado una adhesión a esas convocatorias al voto nulo, es decir, ha tenido un consumo y una afinidad sobre el discurso que posicionó la oposición y que movilizó y que utilizó también campañas, recursos para poder movilizar a esta gente. Evidentemente hay una gente que tiene un voto nulo que es manifiesto y que forma parte de toda una consigna, todo un trabajo de campaña. La otra parcialidad, que puede ser un 40, 30%, no es científico, lo que estoy diciendo es una apreciación que hago. Sin duda es y puede estar distribuido de tres formas. El primero, obviamente hay un cansancio, una fatiga por el sistema de justicia que todavía tenemos en Bolivia, que obviamente lo hemos reconocido públicamente, no ha podido ser transformado como hubiéramos querido. Lo segundo es, evidentemente, una manifestación ciudadana que puede ser legítima, y hay que reconocer, hay una manifestación ciudadana, jóvenes que están en una suerte de tal vez comportamiento más anárquico, más reactivo, y sin duda se los entiende. El otro porcentaje... ¿Esta manifestación ciudadana de la juventud contra qué? Contra el sistema, contra... es decir... Tal vez el gobierno puede ser... Tal vez no lectura tanto al gobierno, porque no, como le dije, no somos candidatos. Al sistema. Pero es el sistema, es ese joven rebelde que de alguna manera está en una suerte de indefinición todavía de algunas lógicas de pensamiento, y esto sucede siempre en el mundo. Y el otro puede ser un comportamiento también de un ciudadano que no ha podido recoger toda la información suficiente como para poder discernir una toma de decisiones sobre un candidato, sobre una candidata respectiva. Es decir, yo confieso, yo no sé cómo le fue a usted, pero yo tenía hasta último momento, horas antes, todavía una indefinición en la circunscripción nacional. No tuve que revisar de alguna manera. ¿Faltó información?
Siempre la información no es suficiente. Lo hemos visto, hemos hablado muchas veces de los referéndums acá, hemos visto, y también hay una suerte de ciudadano que no acompaña de la misma forma que en una elección nacional, donde hay candidatos que sí salen a pedir el voto, son dinámicos. Aquí los candidatos, conocidos. Claro, y los candidatos aquí no podían pedir el voto, como usted dice, no tenían el amplio conocimiento ciudadano, y eso ha podido también influir. Esto que le digo no es científico, pero yo creo que por alguna percepción que tengo, esto estaba distribuido así. Por eso es que la oposición no puede estar hoy festejando o batiendo palmas, porque no ha alcanzado, primero, los niveles que se había propuesto y que había anunciado. Segundo, que esta no es una votación que la oposición pueda capitalizarla como un respaldo absoluto a algún liderazgo de oposición. Es decir, hemos visto que incluso esas llamadas plataformas, yo digo llamadas plataformas porque tenemos información de que estas acciones están siendo financiadas por partidos políticos, por grupos que obviamente están apostando a cierto grado, cierto nivel de desestabilización. Lo están haciendo en Santa Cruz, lo están haciendo en algunas otras plazas del país. En todo caso, lo que se debe rescatar acá es que la elección judicial tiene una votación importante en los cargos judiciales que es absolutamente mayor que la que se utilizaba para elegir magistrados, tribunos en épocas pasadas y donde se elegía en el Congreso con 130, 160 diputados. Que eran representantes también de la gente que había votado por él. Eran representantes de la gente que había votado, pero obviamente finalmente esos representantes no tenían el suficiente grado de legitimidad como para decidir por todo. Y le voy a decir por qué. Porque antes se votaba, pero no se elegía. Votábamos para presidente, pero no elegían. O sea, el ciudadano votaba, pero no elegía. Era un sistema distinto. Sí, era un sistema distinto, pero era ampliamente cubierto por conceptos democráticos. O sea, el presidente que llegaba con 20% de los votos era el paladín de la democracia. Hoy el presidente Evo llega con 67% y es dictadura. Es un tirano y es obviamente ausente de democracia. Esas contradicciones y esa falsa apreciación y discurso demagógico es importante decirlo cuando corresponda.